Mi papá me echó de casa para que mi medio hermano consentido pudiera mudarse, pero 6 meses después me están suplicando que mienta para encubrir su crimen o irán a la cárcel. Antes de empezar quiero dar todos los créditos correspondientes al OP de Reddit, suscríbete y comenta para poder seguir trayéndote estas historias, gracias. Soy un chico que cumplió 18 hace unos 4 meses y mi papá me echó hace 6 meses porque mi fastidioso medio hermano Derek, de 24 años, decidió que se mudaría de vuelta aquí y no quería quedarse sin lugar como una persona normal, así que quería vivir con mi papá. Para contextualizar, Derek es el hijo de mi papá de su primera relación, pero la madre de Derek y mi papá terminaron poco después de que él naciera, así que realmente no tuvieron mucho contacto después. Derek es mucho más cercano a mi papá que a su madre, así que pasamos mucho tiempo juntos mientras crecíamos porque él venía más a menudo de lo que requería legalmente su acuerdo de custodia. Estoy bastante seguro de que se suponía que debía pasar la mitad del mes con mi padre, pero recuerdo estar alrededor de él todo el tiempo, o tal vez eso fue solo mi cerebro exagerando las cosas porque odiaba pasar tiempo con él, pero mi papá nos obligaba a estar juntos. También sé a ciencia cierta que a él no le caía muy bien y me veía como una amenaza. Mi madre falleció hace un par de años después de una larga batalla contra el cáncer de pulmón, y fue entonces cuando las cosas comenzaron a empeorar entre mi papá y yo. No me malinterpreten, las cosas han sido malas entre mi papá y yo desde que era un niño. Supongo que mi padre realmente no quería un hijo como yo, o tal vez ni siquiera quería un hijo en absoluto. Sea lo que sea, me trató de manera extraña cuando era pequeño y casi siempre sentí que no quería que estuviera cerca. La mayoría del tiempo siempre estaba enojado conmigo y me gritaba por las cosas más insignificantes. Nunca me mostraba cariño, e incluso cuando intentaba ganármelo, solo recibía frialdad. Pero con Derek era una persona diferente por completo. Siempre que Derek estaba cerca, de repente se convertía en el mejor padre del mundo y hacía todo lo que yo quería que hiciera conmigo. Nos obligaba a él y a mí a pasar tiempo juntos, aunque ambos habíamos dejado muy claro que no nos agradábamos mutuamente. Derek no me caía bien porque era una amenaza, y yo no le caía bien porque siempre me intimidaba cuando era niño. Siempre trataba de pelear conmigo y empujarme todo el tiempo, solo porque podía hacerlo. Sabía que se saldría con la suya porque mi padre nunca diría una palabra en mi contra. Cuando me quejaba con mi papá de que Derek era brusco conmigo, me decía que me aguantara y lo superara porque aparentemente así es como los chicos debían jugar, y no quería que yo creciera y fuera un delicadito. Y pensé que eso era lo que mi padre quería para mí. Eventualmente aprendí a aguantar y simplemente dejar que sucediera. Nunca contraatacaría porque no quería molestar a mi papá, y sabía que pelear con Derek era una forma segura de hacer que me gritara. Ni siquiera importaba si Derek estaba arruinando las cosas para mí o no, si peleaba con él, siempre era el malo. A mi papá nunca le importó la historia, pase lo que pase, yo era el malo. Era bastante obvio que tenía un favorito, y no era yo. Ni siquiera por un segundo le pareció extraño que Derek me estuviera molestando a pesar de que yo tenía 6 años menos que él, y lentamente comenzó a cambiar sus formas de intimidarme porque golpearme físicamente ya no era suficiente. También estaba creciendo, así que cuando comenzó la secundaria, cambió al bullying con sus amigos. Antes de eso, la escuela había sido mi refugio porque aún estaba en la primaria cuando él estaba en la secundaria y teníamos edificios diferentes, así que no podía alcanzarme allí. Pero una vez que empecé la secundaria, estábamos en el mismo edificio y él y sus amigos se juntaban contra mí y se burlaban de mí todo el tiempo. Incluso difundían rumores estúpidos y desagradables sobre mí, como que aparentemente tenía problemas mentales, y todos los alumnos mayores sabían que era el hermanito idiota de Derek. No estoy bromeando, eso es exactamente lo que solían llamarme. Incluso me insultaban y realmente me hacían las cosas difíciles, porque cuando los niños empiezan la secundaria empiezan a preocuparse más por su reputación. Así que ahora ni siquiera los amigos que tenía desde la primaria querían hablar conmigo porque no era lo suficientemente cool para relacionarme con nadie. No fue hasta que Derek se graduó que finalmente tuve la escuela para mí y pude existir en paz. Tenía un par de amigos, pero la mayoría de la gente solo les creía a ellos y yo los dejaba salirse con la suya porque estaba tan exhausto de pelear todo el tiempo que ni siquiera podía soportar discutir con la gente. En casa, las cosas eran igual de malas que siempre porque Derek y mi padre nunca perdían la oportunidad de humillarme y hacerme sentir como un tonto. Y la parte más graciosa era que ni siquiera lo era. Tenía calificaciones bastante decentes y era bueno en ciencias y cosas así, pero a mi padre y a Derek no les importaba eso. Derek era jugador de fútbol, y para colmo, realmente era un estudiante bastante bueno también.
Así que pueden imaginar lo mal que debían de estar las cosas para mí en casa. Derek era todo lo que yo no era, atlético, académicamente fuerte y justo el tipo de hijo que mi padre quería. Por otro lado, estaba yo, que era promedio en todos los sentidos de la palabra. Nunca perdían la oportunidad de recordarme lo insignificante que era en mi promedio. Mi madre intentaba defenderme la mayor parte del tiempo, pero mi papá era un verdadero encantador y convencía a mi madre de que solo estaban bromeando conmigo y que no querían decir nada de lo que decían. Mi madre era generalmente una persona agradable y dulce, pero también estaba realmente enamorada de mi padre, así que nunca lo vio por lo que realmente era. Ella hacía todo lo posible para defenderme y se lo agradecía, pero no funcionaba porque no era suficiente, y mi padre, junto con Derek, continuaron intimidándome todo el tiempo que pudieron. Y luego, finalmente, Derek se fue a la universidad y sentí como si pudiera respirar aliviado. Mi padre todavía estaría cerca, pero era significativamente menos molesto lidiar con él cuando el otro idiota no estaba con él. Pero antes de que pudiera descubrir cómo era vivir con mis padres sin que Derek me molestara constantemente, a mi madre le diagnosticaron cáncer de pulmón. Fue increíblemente difícil para nosotros aceptarlo porque sentíamos que nuestro mundo se había desmoronado. Lo único que mi padre y yo teníamos en común era que ambos amábamos profundamente a nuestra madre, así que su diagnóstico realmente nos afectó a ambos. Pero en lugar de fortalecer a nuestra familia, mi padre decidió que iba a sacar lo peor de esto. Mi madre ya estaba sufriendo, pero ahora, en lugar de que mi padre y yo nos mantuviéramos firmes por ella, él empezó a distanciarse aún más de ella. Antes, al menos me hablaría solo si era para burlarse de mí, pero después del diagnóstico de mi mamá, dejó de hacer incluso eso y comenzó a fingir que yo no existía en absoluto. Puedo ser comprensivo con él por eso, porque ambos estábamos sufriendo y él simplemente eligió lidiar con el sufrimiento de una manera diferente. Hubiera preferido que la situación de mi mamá nos acercara de alguna manera. Pero claramente eso no estaba destinado a ser, y aunque lo estuviera, mi papá era el tipo de persona que se aseguraría de que no sucediera, porque por alguna razón simplemente me odiaba y no podía soportar la idea de que yo fuera feliz. Con el tiempo, la condición de mi mamá solo empeoró y el temperamento de mi papá también comenzó a afectarme, porque o bien no me hablaba en absoluto y me ignoraba completamente o bien era absolutamente desagradable conmigo, y hubo varias ocasiones en las que casi me hacía llorar por lo grosero que estaba haciendo. Traté de mantener la paz en la familia no respondiendo a mi padre porque sabía que solo le daría más razones para regañarme y molestarme. Durante los años que mi madre estuvo enferma, cada vez que Derek regresaba a casa de la universidad, dejaba de molestar y apreciaba que, aunque no fuera amable conmigo, al menos era humano, y eso era más de lo que podía pedir. Las cosas eran malas cuando mi madre aún estaba, pero después de que falleció, pasé del fuego a la brasa. Durante los primeros meses después del fallecimiento de mi madre, las cosas estaban realmente tranquilas en casa, y con eso quiero decir que yo hacía todo el trabajo mientras mi papá simplemente no respondía. Funcionaba, iba al trabajo, volvía, cenaba y eso, pero nada más. Estaba preocupado por él y contacté a mis abuelos varias veces para decirles que pensaba que mi padre probablemente estaba deprimido, pero no me tomaron en serio. O no les importaba lo suficiente su hijo como para verificarlo después del funeral, o simplemente yo no les agradaba, como a mi padre, y no querían hacer lo que decía. Pero después de que pasaran unos meses, mi padre comenzó a volver a su yo normal. Desafortunadamente, eso también incluía beber en exceso y hacerme sentir mal conmigo mismo cada vez que podía. Constantemente me ordenaba hacer cosas en la casa, y era realmente agotador porque no solo iba a la escuela, sino que también hacía todo el trabajo en la casa, lo que mi madre solía hacer antes, incluso cuando estaba enferma. Mi padre y yo lográbamos hacer todo el trabajo, pero después de su fallecimiento, toda esa responsabilidad cayó sobre mí. Ni siquiera podía protestar porque si lo hacía, mi padre me decía que no estaba trayendo dinero a casa, así que esto era lo mínimo que podía hacer para vivir aquí. Era realmente insultante, pero no tenía a dónde ir, así que solo tenía que aguantar y lidiar con ello. Durante mucho tiempo, lo único que esperaba era ir a la universidad, porque eso significaría que finalmente me desharía de mi padre y no tendría que volver a casa. De todos modos, ya ni siquiera consideraba este lugar como mi hogar, porque una vez que mi mamá se fue, dejó de serlo para mí. Podría haberme mudado y haber comenzado a vivir con los padres de mi mamá después de ella, pero viven muy lejos y aún me quedaba un año de escuela, así que eso no era una opción para mí. Pero luego, hace un par de meses, cuando mi padre descubrió que su hijo dorado volvería a casa, me echó de todos modos y terminé yendo a vivir con mis abuelos. Derek se mudó a la universidad hace un par de años,
pero no regresó a vivir aquí después de eso. Después de graduarse, consiguió un trabajo allí y decidió quedarse porque su novia quería quedarse allí y hacer una vida juntos lejos de casa. Así que Derek decidió quedarse allí con ella y solo regresaba ocasionalmente para las vacaciones. Hace unos 2 años, se casó con su novia porque estaba embarazada. Acababan de graduarse cuando se enteraron y parecía un momento perfecto, así que decidieron casarse. Sorprendentemente fui invitado a la boda, y solo por ese día no me aterrorizó. Mi madre también estuvo presente a pesar de su condición porque, aunque a él no le gustara, a todos les gustaba mi mamá y él no estaba particularmente cerca de su propia madre, ya que era algo así como una mala madre. Lo digo porque era del tipo de madre que simplemente no se preocupaba por su hijo o por tener una relación con él. La mujer ya estaba en su 4º matrimonio cuando Derek se casó y honestamente me parecía que su objetivo en la vida era ser rica. Trabajaba y ganaba su propio dinero, sin duda, pero eso era a costa de su relación con su hijo. Supongo que eso explica por qué Derek estaba tan unido a nuestro padre, prácticamente solo tenía un padre que se preocupaba por él y, por supuesto, no quería compartir ese padre conmigo. Derek y su esposa han estado viviendo felices allí durante los últimos 2 años, pero no sé por qué, hace 6 meses, decidieron mudarse de vuelta. Papá simplemente me informó sobre eso como 2 semanas antes de que Derek supuestamente regresara a casa. Estaba realmente presumido al respecto también, me sentó un día y me dijo que necesitaba encontrar un lugar para vivir porque Derek iba a regresar a casa y yo tenía que dejar mi habitación. Teníamos 3 habitaciones, así que le pregunté por qué no podían usar la habitación de invitados. Entonces me dijo que Derek y su esposa iban a vivir en la habitación de invitados y que iban a usar mi habitación como la guardería. Aparentemente, era imperativo que abandonara la casa porque ya era suficiente, ya que sería un adulto en unos pocos meses. Pensé que era realmente innecesario y egoísta de parte de mi padre exigir que abandonara la casa por completo, solo porque Derek quería regresar aquí con su familia. Intenté discutir con mi padre, pero no había manera de hablar con él porque ya había tomado una decisión. Me dijo que tenía 2 semanas para irme y después de eso, si no me iba, llamaría a la policía. Sé que debe haber alguna forma legal de luchar contra esto y evitar que suceda, pero en ese momento no se me ocurrió y estaba realmente aterrorizado porque no confiaba en mi padre y sabía que era totalmente capaz de echarme sin previo aviso. Así que empecé a buscar rápidamente un lugar para mí y eventualmente decidí mudarme con mis abuelos. Había evitado hacer eso hasta ahora porque ellos viven muy lejos y aún tenía que ir a la escuela, pero en ese momento simplemente no tenía otras opciones. Además, ya solo quedaban un par de semanas de secundaria en ese momento, así que estaba dispuesto a correr ese riesgo. En cuestión de días, me mudé porque no quería estar allí cuando Derek regresara a casa con su esposa e hijo. A mi padre no pareció importarle cuando me mudé y ni siquiera me dijo adiós. El día que había empacado y me iba con los de la mudanza, mis abuelos habían venido para recogerme en su camioneta y tenían pensado enfrentarse a mi padre, pero les dije que no lo hicieran porque simplemente no valía la pena el drama. Han pasado 6 meses desde ese día y he estado viviendo con mis abuelos. No he estado en contacto con mi padre desde que me echó y tampoco planeaba volver a contactarlo. Supuestamente, iba a comenzar la universidad en un par de semanas y eso ya estaba siendo atendido. Literalmente no tenía ningún incentivo para hablar con mi papá o Derek nunca más, pero desafortunadamente, fueron ellos quienes tuvieron que ponerse en contacto conmigo porque algo había pasado y ahora me necesitaban para sacarlos del apuro. Me visitaron hace un par de días, y me sorprendió bastante porque no esperaba que se pusieran en contacto conmigo en ningún momento, pero mis abuelos los dejaron entrar y decidí tener una conversación con ellos porque parecían bastante desesperados. Descubrí que aparentemente la razón por la que Derek había regresado aquí con su familia era porque había perdido su trabajo anteriormente y estaba luchando para pagar el alquiler, así que tomó la difícil decisión de regresar aquí. Su esposa estaba de acuerdo porque quería ser ama de casa y no quería trabajar hasta que su hijo fuera un poco mayor, así que esta era su mejor opción. Cuando regresaron, esperaban encontrar trabajo fácilmente, pero ese no fue el caso porque literalmente ninguna de las empresas de la zona estaba contratando en este momento y las personas con las habilidades de Derek eran extremadamente comunes, así que no era como si fuera un candidato destacado tampoco. Pero de alguna manera, mi padre logró conseguirle un trabajo en la empresa en la que trabaja. Ninguno de los dos estaba feliz al respecto porque pagaba un poco menos de lo que Derek solía ganar antes, pero eso era todo lo que tenían, así que tenían que aprovechar al máximo su situación. Pero resulta que Derek había estado robando de la empresa desde hace unos meses y finalmente salió a la luz hace unas semanas,
Y ahora mi padre y Derek están en problemas porque sus empleadores creen que estaban confabulados y amenazan con presentar una demanda contra ellos si no devuelven el dinero pronto. La única razón por la que aún no han sido demandados es porque es una empresa familiar y el CEO de la empresa solía ser un gran amigo de mi mamá. Solo es por respeto a ella que aún no ha presentado una demanda contra ellos por malversación de fondos, pero no va a esperar más y mi padre y Derek querían que los ayudara. Querían que afirmara que necesitaban el dinero para mi fondo universitario, por eso habían estado robando y no era para su propio beneficio. Mi padre creía que esto haría que fueran más comprensivos con ellos y les darían más tiempo para devolver el dinero. Aún serían despedidos, pero al menos no terminarían en prisión por esto. Contaban con que los ayudara y pintara la imagen perfecta de ser unas pobres víctimas. No podía creer que tuvieran la audacia de pedirme algo así después de la forma en que me habían tratado toda la vida. Dije que no casi al instante, sin siquiera considerarlo, porque era una idea loca y estaba bastante seguro de que no iba a funcionar. Su plan era simplemente ridículo y yo no quería ser parte de él. Cuando les dije que no quería ser parte de su plan, comenzaron a ponerse muy agitados y me dijeron que tenía que ayudarlos porque había una posibilidad muy real de que terminaran en la cárcel y yo no podía permitir que algún rencor insignificante de hace años arruinara sus vidas. Así que les dije que no era un rencor insignificante y ciertamente no era de hace años. Mi padre me había echado y no había pasado ni siquiera un año desde entonces, así que diría que era bastante reciente. Pero eso ni siquiera era la razón principal por la que no quería ayudarlos. Simplemente pensaba que su plan era muy deshonesto y, además, resulta que conocía al tipo para el que trabajaba mi papá. Como dije, mi madre y él eran muy buenos amigos, y también parecía que yo le agradaba. Él y mi madre prácticamente habían crecido juntos, y solía llamarlo tío cuando él venía. Incluso en el funeral de mi madre, tuvimos una agradable conversación. De hecho, mi mamá fue quien le pidió que le diera un trabajo a mi padre en su empresa cuando él estaba luchando. Pero en lugar de estar agradecidos, no solo Derek decidió intentar engañar a estas personas, sino que mi papá ahora intentaba encubrirlo todo y usarme como escudo. Pensé que era realmente bajo y no podía, con buena conciencia, ser parte de esto. Así que les dije que sería lo mejor para ellos si simplemente intentaban pagar la cantidad que habían robado en lugar de intentar encubrirlo con más mentiras y cosas así, porque yo no iba a estar de su lado aquí y podrían terminar en la cárcel si intentaban engañarlo nuevamente. De hecho, incluso deberían haber estado agradecidos de que se les diera la oportunidad de pagar ese dinero y salir de esto sin una demanda judicial que definitivamente perderían, y que arruinaría su futuro porque definitivamente irían a la cárcel por eso. No tenían idea de lo fácil que eran las cosas para ellos en este momento y exactamente lo complicadas que podrían volverse si decidían seguir adelante con su loco plan. Traté de explicárselo, pero mi papá se puso muy enojado y dijo que no estaba aquí para escuchar un sermón de mi parte, y si quería ayudarlos, entonces estaría de acuerdo con su plan en lugar de darles consejos que no significaban absolutamente nada. Así que le dije que no iba a ser parte de esto y, para mi sorpresa, mi papá comenzó a llorar. Nunca había visto que esto sucediera antes y me hizo sentir muy incómodo. Me dijo que había contado conmigo porque era su hijo al final del día y, sin importar lo que hubiera pasado en el pasado, sabía que me habría ayudado si estuviera en una situación como esta. Dijo que esperaba lo mismo de mí porque esto era muy importante y realmente no quería ir a la cárcel. Derek también tenía el mismo sentimiento y me estaba suplicando que los ayudara porque sabía que era bien visto entre los amigos de mi mamá y era el único que podía sacarlos del apuro. Mi mamá habría facilitado esto mucho, pero como ya no estaba, yo era la siguiente mejor persona para ocuparme de eso, y contaban conmigo. Fue difícil, pero tuve que rechazarlos e intenté animarlos a que simplemente dijeran la verdad y devolvieran el dinero que debían. Se molestaron mucho y dijeron que la única razón por la que los estaba perjudicando era porque solían meterse conmigo cuando era pequeño, y estaban realmente decepcionados con cómo estaba manejando las cosas ahora. Se fueron después de eso, pero sigo pensando en eso y la culpa me está carcomiendo porque sigo imaginándolos en la cárcel y no sé, simplemente no se siente bien, pero al mismo tiempo no quiero ser parte de algo ilegal y tan inmoral. Sería un insulto también a mi madre, porque técnicamente estaría usando su amistad y manipulando a un amigo muy cercano suyo. Estoy realmente en conflicto en este momento sobre lo que debo hacer. El tiempo es esencial en este momento porque no es como si mi papá y Derek tuvieran mucho para pagar sus deudas. Así que, ¿soy el malo por no querer mentir y encubrir a mi padre y a mi medio hermano que me intimidaron toda mi vida? Actualización 1. He tomado una decisión y creo que voy a seguir sin ayudarlos.
No solo es inmoral y poco ético, sino que también es directamente ilegal y no quiero ser parte de algo así. Así que, si mi papá y Derek quieren evitar la cárcel, tendrán que resolver esto por sí mismos. Y ni siquiera es como si estuvieran en algún peligro grave. Se les ha dado la oportunidad de arreglar las cosas, devolver todo el dinero que Derek robó y salir de esto sin manchar su reputación. Pueden elegir devolver todo el dinero y arreglar esto por sí mismos, así que no tengo razón para sentirme culpable. La mayoría de los comentarios aquí sugirieron que me mantuviera al margen, no solo porque mi padre y Derek eran personas terribles, sino también porque lo que estaban haciendo era realmente horrible, y no podría tener esto en mi conciencia y seguir adelante con ello como ellos podrían hacerlo. Está claro que no estamos hechos de la misma pasta y no quiero hacer algo así. Por eso he elegido mantenerme al margen. Y si se ponen en contacto conmigo después de esto, los bloquearé. Para constancia, ya están bloqueados en todas partes, pero estoy seguro de que podrían usar algunos números o cuentas de redes sociales diferentes para contactarme. Mis abuelos también piensan que estoy haciendo lo correcto al mantenerme al margen, porque este es un lío que ellos crearon, así que ahora tienen que solucionarlo. No tiene sentido esperar algo de mí después de la forma en que me trataron durante tanto tiempo. Actualización 2. Hola, mi padre se puso en contacto conmigo hoy a través de un mensaje de texto, justo como había esperado. Han pasado 8 días desde que me visitó por última vez y no hemos hablado desde entonces. Como dije, usó un número diferente que no reconocería para llamarme y casi contesto la llamada, pero fui un poco lento en bloquearlo, así que pudo enviarme un mensaje de texto y lo recibí. Me envió un mensaje diciendo que sabía que no quería discutir esto más, pero él y Derek estaban en un gran problema y realmente necesitaban que los ayudara porque su empleador les estaba presionando y amenazándolos todos los días para que devolvieran el dinero o de lo contrario presentaría una demanda contra ellos. Me hizo sentir muy culpable, pero le respondí diciéndole que no lo ayudaría, y que debería buscar otras formas de devolver el dinero en lugar de tratar de huir del problema. Luego lo bloqueé y espero que entienda mis razones, incluso si no lo comprende, solo espero que haga lo correcto. Odiaría tener a un padre en la cárcel. Actualización 3. Aún no he tenido noticias de mi padre, pero mis abuelos me dijeron que se habían puesto en contacto con el amigo de mi mamá, el CEO, para preguntarle qué planeaba hacer. No lo habíamos contactado antes porque es un hombre ocupado y no queríamos insistir demasiado, pero necesitábamos saber qué estaba pasando y hablar con mi padre o Derek ya no era una opción. Entonces mi abuelo habló con él, y nos dijo que todavía planeaba presentar una demanda si no recibía el dinero de vuelta en un par de meses. Nos dijo que estaba dispuesto a dejarlo pasar todo debido a su amistad con mi madre, pero no podía perdonar la deuda y, honestamente, respetaba eso. Estaba siendo mucho más indulgente de lo que la mayoría de la gente habría sido en una situación como esta. Incluso me pidió disculpas y me dijo que lamentaba que esto me estuviera sucediendo, pero le dije que no era gran cosa, ya que ni siquiera vivo con mi padre y él se lo merece. Así que no sabemos qué va a pasar, pero creo que mi papá es lo suficientemente astuto como para saber que realmente debería devolver la cantidad para no acabar en la cárcel. Va a llevar un tiempo, pero estoy seguro de que lo harán y no tengo nada de qué preocuparme. La charla con el amigo de mi mamá fue larga y me dijo que mi madre había hablado con él antes de fallecer y le había dicho que, si alguna vez quería recurrir a alguien para obtener dinero rápido o tal vez si simplemente quería un trabajo en general, su puerta siempre estaría abierta. Así que es bueno saberlo y lo tendré en cuenta en el futuro. Incluso después de su partida, mi mamá sigue cuidando de mí y eso realmente me hace feliz. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido no olvides comentar, suscribirte, darle manita arriba y activar la campanita, eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.